Bienvenidos a todos y a todas una vez más a Pensar Plural y muy bienvenidos a todos y todas una vez más a Píldoras Cinematográficas. Hoy contamos con la presencia de Phantom y Daniel Gorostiza. Muchas gracias a los dos y bienvenidos. Encantado. Y vamos a hablar de una película que prometimos ya hace semanas, que es que introduce una figura de referencia en la infancia de Phantom y que tiene mucho que ver con su nombre de pila también, que es The Shadow, que significaría en español, obviamente, La Sombra. Es una película del año 94 que dirige Russell Mulcahy, o como se pronuncie, Mulcahy, o como queramos decir, que es el director también de Los Intocables. No, de los Inmortales, hombre, de Los Inmortales. Estabais atentos, de Los Inmortales. De la buena. Y sería Los Inmortales de Elliot Ness y Los Intocables. Son dos películas diferentes. Sí. De la 1 y de la 2, creo, solo de la 1, no me acuerdo. De las dos. De las dos primeras. De la buena y de la mala. Y esta película, yo creo que tiene un poco un toque de la primera, a lo mejor de Los Intocables, por la situación en la que se enfrentan esas dos entidades, ¿no?, que existen desde la antigüedad. Pero bueno, no tiene ese aire tan profundo y tan desarrollado como la de Los Inmortales. Perdón, que dije Intocables otra vez, Inmortales. El guión es de David Coeb y la historia original es de un cómic que creo que escribió Walter G. Gibson, o Walter S. Gibson, no me acuerdo muy bien. La música la hace Jerry Goldsmith. Creo que la música es un punto muy positivo de la película, creo que le da casi la mitad de la nota que se le pudiese dar en un momento final. Y el reparto es, bueno, potente, ¿no? Tenemos a Alec Baldwin, siempre ha sido un actor, pues, reconocido. Tenemos a Penelope Ann Miller, que hace un poco de femme fatale en la película. Tenemos a John Long, que es un actor de Hong Kong, que hace del hijo, el sobrino, el nieto de Gengis Khan o algo así. Tenemos a Tim Curry, que está un poco metido en el papel de It, más que en el papel que le toca, pero bueno, le gusta. Está un poco haciendo el tonto en la película, pero bueno, es el papel que le establecieron. A Peter Boyle también lo tenemos por ahí, y a Ian McKellen, que a pesar de ser quizá el actor con más renombre, con más bagaje histórico de estos 6 mencionados, en la película el papel que hace tampoco es que sea muy elaborado, muy profundo, y no tiene muchos diálogos, tampoco tiene mucha cosa. Es más un rehén que otra cosa. La película dura 1 hora y 48 minutos. Uy. ¿Qué pasó aquí? La película dura 1 hora y 48 minutos. El presupuesto inicial fue de 48 millones, la recaudación de 40, entonces está en balance negativo. En Film Affinity le dan un 4,7 sobre 10 y en IMDb, que me fío un poco más, le dan un 6 sobre 10, mientras que en Rotten Tomatoes le dan un 4,4 sobre 10. Así que de media no llega al aprobado dentro de la crítica general. Pero bueno, vamos a ver un poco ahora de qué va la película y para eso vamos a darle la palabra a Daniel para que nos introduzca un poco en el origen del personaje y en el desarrollo del mismo. Pues nada, hay que decir que este personaje lo creó, como tú has dicho, el señor Walter V. Gibson, que era, aparte de escritor, mago, y que el personaje fue primero creado para un programa de radio de los que eran muy habituales en los años 30, porque en aquella época la radio era como la tele y era normal, pues igual que ahora tenemos series, pues los seriales eran allí en la radio. Y después el personaje tuvo éxito y se creó el cómic en una revista Pulp, que eran unas revistas que eran más baratas porque el papel era más barato. Las historias del personaje son bastante irregulares. Quiere decir que hay historias muy buenas de Shadow en el cómic y hay historias regularcillas, como todo, pero bueno, es una tónica común de aquella época, de cualquier personaje. No se lo tomaban tan en serio como ahora. Y es curioso porque si vemos el personaje, tiene muchas cosas que ver con un personaje. El personaje surgiría en los años 30 al principio, si no me equivoco, en el año 30 justo,
y 9 años después aparecería The Batman, un personaje con el que comparte un montón de cosas. Con esto no quiere decir que Batman, los creadores copiaran a este personaje, porque dos escritores pueden tener ideas similares, pero que hay muchas similitudes en un montón de cosas, en el mismo carácter del personaje, aunque The Shadow es un poco más sobrenatural y Batman es algo más realista, pero ambos son un poco, en ciertas formas, detectives estilo noir. Y para seguir con las similitudes, hay una cosa graciosa. Esta película surgió a raíz del éxito de las dos películas de Batman de Tim Burton, en donde ya lo hemos hablado muchas veces. Tim Burton se tomó a Batman en serio, porque con perdón de la serie de los 60, que era una patochada, pues aquí aparece un Batman más real. Y entonces, después de muchos años, porque La Sombra había tenido películas, pero en los años 30 y en los años 40, pues dijeron, pues si esto tiene éxito, vamos a intentar rescatar a este personaje que fue muy popular en su época. Y sacaron la peli, que creo que es del 94. Que además, por una curiosidad, el protagonista Alec Baldwin estuvo en el casting de Batman, la de Tim Burton, pero al final eligieron a Michael Keaton, de lo cual me alegro porque creo que hace muy buen Batman. Y entonces al final, pues como no pudo obtener de Batman, pues se presentó este papel y lo consiguió. La película, para mí personalmente, ya vosotros diréis lo que pensáis, está bien, está entretenida. A ver, no es para mí del nivel de las de Batman de Tim Burton, pero es una película que se puede ver y que no aburre y que tiene buen ritmo. Pero, como tú has dicho, Rubén, no tuvo el éxito porque cuando se coge un personaje de estos, uno ya tiene en la mente una posible saga del personaje con más películas, pero de hecho no se hicieron más porque la película fue un fracaso en taquilla, y luego lo que hemos hablado muchas veces de que el videoclub salva la película y tal y cual, eso pasó, pero ya mucho después, con lo cual la productora no se atrevió a sacar otra película, aunque a lo mejor con el tiempo recuperara el dinero, no le pareció. Lo cual es una pena para mí, porque la película, la primera, sí, no está al nivel de Batman, pero me pareció entretenida y yo sí habría visto una secuela. No sé qué pensaréis vosotros. Y bueno, este básicamente es el origen de este personaje, que como vemos está muy relacionado con Batman. Este personaje inspira a Batman, luego las películas de Batman inspiran a este personaje, o sea que hay una relación ahí entre los dos. Sí, la relación es clara desde el minuto 1 de la película. La música en la propia película se parece mucho, ya comentaste tú. Primero viene el cómic de The Shadow y luego viene el de Batman. Y la película como que parece un poco una modificación un poco de la de Batman, más bien de la del 89, aunque también habría la del 91, 92, la de Batman Returns. Se parecen muchísimo, pero creo que la personalidad de Bruce Wayne, Batman y de Shadow, pues tiene Venom, se llama, o algo así, ¿no? Tiene un nombre así como medio francés, o no me acuerdo muy bien el nombre del personaje. No tienen nada que ver, ¿no? Porque The Shadow es casi un esclavista, al final. Batman no le hace favores a la gente para que se los devuelvan. Él hace lo que hace porque él quiere. Nadie le tiene que reconocer nada. Es más, él no quiere que se lo reconozcan. En cambio, este personaje, todo lo que hace, lo hace buscando un fin. Y prácticamente está esclavizando a todo el mundo con ese anillo rojo que tiene, ¿no? Luego tenemos la figura del mayordomo, que es importante en la película, aunque no habla demasiado tampoco, pero que le ayuda mucho. Los dos viven en una mansión, los dos son multimillonarios, los dos son exitosos con absolutamente todo el mundo. No sé si en los cómics también aparece el mayordomo, supongo que sí. Será así un poco estilo de Batman. Aunque bueno, también hay que entender que un personaje así en los años 30 y demás, lo más normal es que tuviese un mayordomo. Tampoco es algo, incluso tirando a finales del 19, lo más normal sería tener un mayordomo en casa. Si eres de clase alta, obviamente. Si no, el mayordomo a lo mejor eras tú. Y sí, la ambientación se parece mucho, sobre todo a la primera, ¿no? Cuando aparece el coche de esos mafiosos en ese puente, que creo que es el puente de Brooklyn,
esa ambientación tan oscura, esa música, se escucha esa voz en off que realmente es la de The Shadow. Sí que se parece mucho, pero creo que esta película, a pesar de estar entretenida, que sí que lo está, yo creo que cuando la vi a Phantom le dije que le daba un 6 o una cosa así. Está entretenida, pero no tiene más profundidad, no tiene más que sacar de ello. O sea, es una película que ves, comentas, dices de qué va y ya no hay más. No tiene más chicha, no tiene otra cosa diferente. Pero a pesar de eso, creo que sí que es una película que se centra mucho en la comedia. Está muy centralizada en la comedia y muchas cosas que suceden son totalmente de comedia. O sea, por ejemplo, hay un momento en el que se cae un tío de un edificio y se ve claramente que está hecho aposta para que haga gracia la caída, porque es una caída completamente accidentada, artificial, que parece que rebota en el aire y se queda parado y luego rebota para otro lado y se escucha como grita, oh, hombre, si te caes no vas a gritar así. O sea, es un poco estilo Correcaminos, ¿no? Me parece que es un poco de este estilo la película, Coyote y Correcaminos. Sí. Y ya comentado esto, le voy a pedir a Phantom que nos haga un pequeño resumen y que comente eso que iba a decir ahora, que lo dejé con la palabra en la boca. Sí, antes de nada yo quería decir que uno de los problemas que tiene esta película, aparte igual del tema del envejecimiento, ¿no?, de los efectos especiales, que no le ha sentado muy bien el paso del tiempo, sí que es verdad que la dirección creo que es bastante correcta, ¿no? El director de Los Inmortales dirige bastante bien, buenos planos y tal, pero sí que es verdad que el guión es lo que falla. Y yo creo que llega un momento en que se vuelve también enrevesado, entonces pues bueno, confunde un poco al espectador y se podía haber enfocado de una manera más seria, como tú decías, ¿no? Igual, evitando un poco la comedia, porque sí que es verdad que es un personaje bastante oscuro, ¿no? No es exactamente un héroe, más que nada porque quiere los favores de sus víctimas, ¿no? Y eso le da también un toque muy sombrío y misterioso, nunca mejor dicho. Lo que respecta a lo que va a la película, pues tenemos lo típico, la ciudad de Nueva York, ¿no?, donde se está pasando por ahí un rumor de que pues, hay un personaje siniestro de la noche, ¿no?, que vaga entre las sombras, ¿no?, intenta combatir el crimen, nadie sabe nada. Tenemos un personaje muy similar a lo que sería el Batman de la época, ¿no?, que tiene control telepático sobre sus víctimas, ¿no?, puede incluso leer la mente. Y llega un momento que este personaje, pues tras haber hecho un pacto con lo que era el tema del opio, no sé si en qué época era, el siglo XVIII, XIX me parece que era, ¿no? Pues allí en Nueva York consigue que una de las chicas, creo que se llama Penelope Ann Miller, ¿no?, si no me equivoco. Sí, la actriz sí. La chica en la película no me acuerdo, pero en la pues película... Es la única que puede leerle al parecer lo que está pensando la sombra, ¿no? Y esto pues lo que concierne es algo bastante insólito, ¿no? Porque vemos una persona que puede leer lo que dice lo que piensa la sombra y todo lo que va a hacer, pues a Alec Baldwin le crea bastante curiosidad, ¿no? Y bueno, después aparece aquí un personaje bastante random como es el sobrino de Gengis Khan o no sé qué es exactamente, ¿no? Algo bastante sí, el último descendiente, pero no queda muy claro, creo. No sé si es el nieto, el bisnieto, sobrino, hijo, no sé muy bien. Con ese afán de dominar ahí el mundo y los dos tuvieron al mismo maestro, ¿no? Al fin y al cabo esta película lo que se basa es la idea de los inmortales, ¿no? Aquí, dos personas que hay con las mismas enseñanzas, ¿no? En el Tíbet pero bueno, yo considero que es una película entretenida, pero claro, es que envejeció mal. Es el problema, y los efectos casposos. Es curioso lo de los efectos porque no es una película con bajo presupuesto, ¿eh? Son 50 millones de dólares casi. Sí. Pero es ese estilo de cartón piedra, esos decorados de cartón piedra. No sé por qué, a lo mejor lo hicieron a posta, ¿eh? También puede ser. Porque querían hacer un poco... Es como Darkman también, es una película del estilo, aunque Darkman yo creo que es bastante peor que esta, que se inspiran mucho en Batman, se parecen mucho a Batman de Burton, pero que son como películas, porque Batman de Tim Burton, las dos, la primera y la segunda, son caricaturescas, pero bien caricaturescas. Estas son caricaturescas ya casi ridiculizantes, llegan en algún momento. La de Darkman sobre todo, esta no tanto, no sé por qué habrían hecho eso. Y bueno, yo creo que
lo que pasa, esto es una cosa que es verdad que era en los 90. A diferencia de Tim Burton, que sí se había leído los cómics de Batman y que él decía que le gustaban, que a ver, que eso no quiere decir que tú tengas que copiar el cómic, pero por lo menos tienes idea de lo que es el personaje. En los 90 se hicieron varias películas de superhéroes, incluida esta de The Shadow, por gente que no había leído un cómic en su vida, porque el guionista este es un guionista bastante bueno, hizo varias películas con Spielberg, creo que una de las de Parque Jurásico y tal, o sea que son gente que saben escribir, pero claro, no han leído los cómics, no conocen al personaje y tal, porque aquí hay cosas muy interesantes, o sea, en el fondo es un criminal que por lo que sea que se cuenta en la película ha decidido en un momento de su vida combatir el crimen. Como historia es bastante original y los actores, Alec Baldwin en esta película es un señor elegante, con clase, la chica es la perfecta imagen de la femme fatale, pero claro, yo creo, y esta es mi opinión basado en que es verdad que en los 90 se hicieron varias pelis de superhéroes o de antihéroes de cómics por gente que no se había leído un cómic en su vida, pues claro, de oídas es más difícil hacer una cosa. Yo creo que al final recurrieron, porque ya digo, la ambientación, los personajes, todo eso está medianamente ahí, y la película y la dirección, pero al final recurrieron a lo de, y el villano este, pues ¿qué es lo que quiere? Pues dominar el mundo o destruirlo, que es lo que quieren los villanos y tal, y entonces el guión para mí, un personaje que podría ser bastante interesante, pues el guión es malo, eso es lo que hay que decirlo. O sea, yo con un guión bueno, esta película tiene mira la banda sonora que tiene. La banda sonora hace que le estemos dando más nota también, hay que decirlo, porque es tremendo. Sí. O sea, cualquier película que le des a Jerry Goldsmith y le plantes ahí su banda sonora te da puntos, y muchos. Yo creo que es una obra maestra. Sí. Yo creo que un problema fundamental de la película es que obviamente las películas de superhéroes pues son todas extremadamente ficticias. Eso es algo, bueno, cualquier cosa que vemos en la pantalla que es una película es ficticio, pero sobre todo las historias de superhéroes. Pero hay historias de superhéroes que las ves y dentro de su lógica interna dices, no dices que puede pasar, pero te lo crees, ¿no? Te crees lo que estás viendo. Claro, en esta historia en ningún momento tú te crees lo que estás viendo, creo. O es lo que me pasó a mí. O sea, con Batman, yo sé obviamente que Gotham no existe. Yo sé obviamente que no hay gente pintada por la calle andando en monociclo y citándose y haciendo cosas raras, ni que está el Joker por ahí. Pero tú ves la historia, o sea, ves la película del 89 de Burton y ves luego la del 92 y te crees lo que estás viendo. O sea, dices, bueno, sí, me sitúo ahí dentro, me contextualizo. Es algo que yo me estoy creyendo. Pero esta de Shadow es como que en todo momento como que se ve la película, no sé si pasa con los cómics porque no los leí, se ve como muy artificial, muy alejada de lo que sería la realidad. O sea, uno es completamente incapaz de creérsela. No sé si a lo mejor un niño al verla, porque yo de niño no la vi, pero si ya eres un poco crecido, yo creo que ya es imposible que te creas nada. Sí, de hecho, yo sé, cuando era de niño, wow, decía, qué película tan buena, espectáculo. Y mucha gente le ha pasado lo mismo. La vuelves a ver hoy en día y caray, la cosa cambia. Y no te digo yo, si te ha pasado como a ti, Rubén, que tú nunca viste la película y la ves ahora, y es tú, ¿qué veo yo aquí? La película que te puede sonar un poco a despropósito, la verdad. A lo mejor era una película hecha también para un público en concreto. También hay que pensarlo. Con la factura que tenía, yo creo que quería abarcar más, porque fichara, aparte de la Universal, ojo, o sea, tuvo para llegar a salas y a salas de cine. Pero bueno, se queda como yo creo como una rareza de los 90, junto con The Phantom, otra gran película. Bueno, no tan rareza, porque esa línea existe. También tienes la de Hechizo Mortal, ¿no? Que es muy exagerado esto, pero digo que está en la misma dinámica. Es algo muy exagerado con respecto a esto y es mucho peor que esta película. O sea, no tiene ni cercanía, pero que sigue esta línea de esos decorados tan artificiales, tan de cartón piedra, meter tanta comedia, tanta frivolidad constantemente. Pero obviamente esta película, la de The Shadow, es muchísimo mejor que la otra. Tienes Darkman también, y La chica del gángster también es un poco de este estilo. Que protagonizan Bill Murray y Robert De Niro.
excesivamente cómicas estas películas. Y yo creo que esta lo que pretendía era más llegar a un público familiar. Y Batman, tengo mis dudas de si quería llegar a un público familiar. Depende que Batman. Bueno, Las dos primeras de Bart. Probablemente la Warner sí quisiera llegar a un público familiar, pero si se la das a Tim Burton va a hacer lo que le dé básicamente la gana. O sea, Tim Burton le dio una película a Disney y te hizo Pesadilla antes de Navidad, que tú dices que es de niños, realmente no, aunque la puedan ver niños. Pero entonces Tim Burton es lo que pasa, que él hace películas de Tim Burton y que es lo que al público le gusta al final. Y esta película quizás sí quisieron hacerla familiar y tal y cual y se inspiraron mucho en el éxito de Batman. Yo lo que creo es que básicamente lo que pasó es que como las dos películas de Batman fueron un pepinazo, dijeron el resto de los estudios, que es lo que suele pasar, pues tenemos que repetir esto y pues cogemos otro personaje. Pues The Shadow tiene cosas similares y ya está, pero claro, eso solo no es que era lo que decía Phantom, necesitas un buen guión, la ambientación, la música, todo eso es fantástico, actores bien escogidos, claro, pero un guión... Falla lo más importante. Claro. Tienes todo, en la película tú tienes todo, música, actores, director, producción. Pues ha fallado lo más básico. Que tienes actores potentes. Muy potentes. Y ya tenían bagaje, mira, Tim Curry. Y aparte tienes un presupuesto enorme. Claro. Y para la época, 40 millones, ¿no? Sí. Y yo no sé cuántas tendrían las de Batman, pero yo creo que no llegaba a esta cifra. No creo. Y luego sí que lo que sí que me llama la atención de la película y del cómic en general, de lo que contaste también, es que creo que el concepto de The Shadow es más interesante, creo, que el de Batman. Porque como que es más abstracto, ¿no? Y como que realmente los murciélagos no llegan a todas partes. Están en la oscuridad y acechando y demás, pero no están en todas partes, mientras que en las sombras sí. Mientras haya un poco de luz, siempre va a haber sombras. Y si está todo completamente oscuro, todo se vuelve una sombra. Entonces, creo que esto sí que... Esta idea sí que la podrían haber explotado más, porque creo que es una idea que es un poco más compleja y más profunda que la de Batman, la del hombre murciélago y demás. En principio está más humanizado Batman. Yo aquí, por ejemplo, veía combates. Claro. No, Batman es que es un ser humano. Este tío no es un ser humano, no sé lo que es. Pero a la sombra había combates donde era imposible hacerle daño, porque claro, es una sombra, ¿qué vas a hacerle? Le disparas a todas partes. O sea, claro, aquí tienes el elemento sobrenatural, sí, porque este señor, yo no sé si es un ser humano que hizo un pacto hace muchísimos milenios y se convirtió en inmortal y con superpoderes, o es una entidad sobrenatural, no sé muy bien lo que es. Luego también tiene un poco un tufillo un poco así medio barato, voy a decir, a un poco las historias de Star Wars, ¿no? Las peleas entre los Jedi, como que... y de los inmortales también, como que los dos son discípulos del mismo maestro y están destinados a enfrentarse, ¿no? El lado del bien y el lado del mal, entre comillas, aunque aquí vemos que The Shadow, el lado del bien, bueno, por decirlo de alguna forma. Pero tanto él como el malo provienen del mismo lugar. Claro, pero del mismo maestro. Es lo que pasa un poco también con Anakin y con Obi-Wan, que a pesar de que Obi-Wan es el maestro de Anakin también es discípulo de alguna forma de Yoda, ¿no? Y Obi-Wan también a la vez. Y los dos proceden del mismo sitio y están como los dos destinados a enfrentarse, como que hay una suerte de profecía y todo el tema. Y ya no digamos en los inmortales. Yo creo que, si mal no recuerdo, el argumento de la película presenta a esas dos entidades, o muchas entidades, de las que solo puede quedar una. Creo que en algún momento histórico fueron enseñadas por el mismo maestro o algo así, o algo de eso hubo, no me acuerdo muy bien. Sí, bueno, son cosas típicas de estas historias, pero aún así, a mí que consta que la película de The Shadow me gustó. Yo creo que se desaprovechó un poco la oportunidad, porque sin saber de qué va la película, te dicen, vas a ver una película de un criminal que por lo que sea ha decidido enfrentarse al crimen.
pues es una idea bastante interesante. Y luego le añades el elemento sobrenatural, si te gusta, que a mí sí me gusta, pues dices, pues mira, esta es una película que está fantástica, pero claro, sin hacer las comparaciones, ya que has sacado tú esa película malísima del Hechizo Letal, yo cuando leí la reseña me acuerdo que dije, esto tiene que ser un peliculón. Y luego la ves y la película es mala como un dolor. Esta no, esta se sostiene y es una película entretenida, pero claro, es lo que pasa. De todas formas, aún así yo digo, la película entretiene, pero me hubiera gustado un poquito más de profundidad en la historia y en los personajes, porque un poco lo que motiva a la sombra, pues lo entreves, pero tampoco te lo explican mucho porque cambia el tío de querer, traficar con heroína a combatir el crimen. Eso me gustaría que lo hubieran explicado más y que me hubieran explicado un poco más el trasfondo del Khan, porque es que es el Khan y ya simplemente es malo, pues a mí no me vale. A mí me gusta más, volviendo a comparar con la de Batman de Tim Burton, pues tú ves la historia del Joker y la evolución desde matón, digamos, de 3 al cuarto a el genio criminal que se convierte. Pues a mí me hubiera gustado que esta película hubiera tenido eso, y quizás si lo hubiera tenido, pues habría tenido mucho más éxito, creo yo, no lo sé. Sí, sí. Y luego, ¿no creéis que también tiene elementos un poco que son parte de la influencia de películas como Golpe en la Pequeña China o la segunda de Indiana Jones? Al principio, sobre todo, sí, esos elementos que yo le llamo del Asia lunática, ¿no? Que están unos clichés enormes de Asia, y luego unas formas ahí súper raras, como la daga esta que tiene colmillos y se pone a hablar, y esas cosas tan... Al principio de la película parece que es una escena de esa película de Indiana Jones o de la de Golpe en la Pequeña China. Esa Asia bizarra, que podemos decir. Sí, hay personajes, de hecho, que parecía que salían en Golpe en la Pequeña China, algunos asiáticos allí al principio. Pero sí, es bastante bizarro, la verdad, esa escena. Y después cambia de golpe totalmente hacia... Sí, luego como que se vuelve un poco más normal, porque luego la película ya deja un poco de ser así tan bizarra, quitando una o dos escenas en las que vuelve a salir la daga. El resto de la película tampoco es que tenga gran cantidad de cosas así extrañísimas, solo al principio. Que parece una película totalmente diferente, o sea, cuando empieza la película parece que te van a contar la historia del tío ese que llegó al Oriente y empezó a vivir ahí. También un poco el tema, creo que también extraen un poco lo de Ra's al Ghul también, que tenía su templo y su escuela allí en Oriente, en un lugar que no se sabe muy bien dónde, pero podría ser Al Qaeda o alguna cosa de estas. Y parece que van los derroteros por otro sitio, o sea, si no conoces nada de la película y ves estas primeras escenas, tú vas a pensar que la película va a transcurrir ahí y que va a ser de un rollo completamente diferente, pero de repente a los 10 minutos, plan, New York. Bueno, vale, pero está bien, ¿no? Bueno, sí, aceptable y entretenida. Las cosas malas pues ya las comentamos, pero también tiene sus cosas buenas, y para verla y entretenerse y divertirse y demás, y conocer también a este personaje, porque a lo mejor aunque la película no te guste mucho, gracias a ella puedes conocer la historia de este personaje de cómic, que a lo mejor gracias a la película lees algún cómic y te encantan los cómics, porque seguramente estén bastante mejor hechos. Tiene mérito traer la película a la pantalla, visto que eran cómics, pues eso, de serie B prácticamente, ¿no? De kiosco. Entonces, pues bueno, por lo menos el conocimiento sobre ellos te da. Sí, la película está entretenida, o sea que no va a ser una película que tú vayas a decir, oh, qué peliculón, pero si la ves de niño como Phantom, pues te puede encantar, y si la ves ahora de adulto, pues no es una película que tú digas, vaya cosa más mala que he visto, sino que es una película que la ves y te entretiene, que bueno, al final el cine también es eso, no todo el cine tiene que ser una cosa que te conmueva y que te haga reflexionar sobre la vida. A veces a uno le apetece una película, como yo digo, palomitera, para echar el rato y
evadirte, que eso está bien, y esta película lo cumple. O sea que yo, si a mí me preguntaran si la recomiendo, digo, pues sí, ¿por qué no? Para echar el rato está bien la película. Sí, recomendables son todas las películas, aunque sean malas incluso. Bueno, menos Terrifier. Y la 2 todavía menos. Que por cierto, hay una escena también con una persona metida en un cubo de agua gigante. Eso creo que es un recurso que usan todos los directores. Cuando no sé qué más contar, meto una persona dentro de un cubo de agua gigante. O de la sombra estaba dentro de una cúpula. De un tanque gigante de agua. Sí. Así a lo David Copperfield y así pues le quito 5 o 10 minutos a la película de guión y ya entretengo a la gente. Y quizá la película tuviese que ser un poco más corta a lo mejor. Yo creo que hay ciertas cosas que se hacen un poco bola. No digo que las películas tengan que ser más cortas en general, pero este tipo de película parece que pide ser más corta porque llega a un punto de la historia, a partir de la 1:15 o algo así, que como que ya empiezan a hacer rodar todo de una manera que es como estoy metiendo aquí cosas para rellenar la película porque tiene que durar más. Yo no le vi tanto. Nos pasó ayer viendo la de Terrifier 2. Al final, una hora de la película sobra. Son 2 horas y bueno, pues sí. Pero esta tiene una duración de 1 hora y media aproximadamente. 1 hora 50, 1 hora 50. Bueno, 1 hora y 50. Yo creo que 15 o 20 minutos, por la naturaleza de la película, no porque las películas tengan que ser más cortas, creo que le sobra. Porque ya no invita a más tiempo, sino que el director coge y dice, bueno, pues a ver, vamos a empezar a meter un tanque de agua por aquí. Unas palomas por aquí, bueno, unas palomas no, lo de los mensajes esto de los tubos. El otro que se cae del edificio y lo tira este descendiente de Gengis Khan, porque sí, gratuitamente, o sea, no aporta nada al argumento de la película y de repente llega ahí tú al suelo. ¡Hala, pues ven! Luego un poco lo del edificio ese también como que se le va un poco la olla, creo yo. O sea, meten ahí algo que realmente a la película no le hacía mucha falta, pero bueno. Luego le dan una vuelta hacia el final de la película. Pero bueno, en rasgos generales sí, aceptable. Y yo, como ya repetí varias veces, pues le daría un 6 a modo de conclusión y obviamente la recomendaría porque realmente entretenida es y la recomendaría más por la música y por conocer al personaje que por otra cosa. Sí, yo le daría también un 6. Por la música, la ambientación está bien, en el rollito noir. Alec Baldwin y Penélope Miller están bastante bien. Bueno, todos están bastante bien. Lo que pasa es que los personajes no los pueden desarrollar mucho, pero la película está bastante interesante y bueno, además si te gusta ver cine noir, pues aquí tienes un poco de cine noir y si te gusta ver la ola esa que yo llamo orientalista que hubo en los 80 y 90 en el cine americano, pues como tú has dicho, los 10 primeros minutos de esta película es un poco ese rollo. Y al final, aunque sea noir, sigue teniendo un poco momentos así de ese rollo. Así que yo sí la recomendaría y también le daría un 6. Bueno, en mi caso va a ser diferente. Yo ahora mismo le doy un 7 y en los años 90, 2000 le daría un 8,5 por estar viéndola en bucle todo el rato. Antes de ir al colegio siempre me ponía la sombra. Vale. Entonces, pues bueno. Ya le sube la nota. Pero sí. Bueno, nada, pues muchas gracias a los dos por este rato y nos vemos en la próxima, que si todo va como es esperado, vamos a hablar de Aliens, de cine ufológico en los años 60, que creo que mucho de lo que dijimos hoy se puede aplicar a esa década porque el cine ufológico se vuelve casi una comedia constante, quitando 4 o 5 excepciones, la mayor parte de películas, solo por mencionar ahora Santa Claus invade Marte, eso no, de ahí no puede salir nada serio, entonces creo que va a ir por esa línea, así que nada, como dije, gracias y gracias a los que nos escuchen y vean y hasta la próxima.